estudiantes, vamos a realizar un ejemplo donde pretendemos hacer un análisis de la función cuadrática hallando varios elementos importantes hasta llegar a su representación gráfica. Entonces recordemos primero que todo que la forma de la función cuadrática es f de x igual a ax al cuadrado más bx más c. Estas letras que están resaltadas aquí, recordemos que son los coeficientes que acompañan a cada una de las variables. Entonces a acompaña a la variable que está al cuadrado, b acompaña a la variable que está elevada a la 1 y c es un término independiente, que en el caso de mi ejemplo correspondería en este caso a 1, sería el valor de a, b que valdría menos 2 y c que tomaría el valor de menos 3. Entonces les voy a colocar aquí, ya que voy a hacer uso de ellos para la fórmula del vértice. Entonces b es igual a menos 2 y c es igual a menos 3. En primera medida, ¿para qué me sirve esta a? El número es 1 y 1 es mayor que 0, es decir, es un número positivo. Ya sabemos que esto implica que mi parábola abre hacia arriba. Y asimismo, que mi vértice, que es el que voy a hallar en este momento, sea un punto mínimo. Entonces vamos a encontrar el vértice y para eso recordemos que ese punto en el plano cartesiano va a tener dos componentes, una en el eje X y otra en el eje Y, que son la abscisa y la ordenada. Ese X y ese Y en algunos textos lo encontramos como H y K, pero pues viene siendo solamente la manera de nombrar la variable. Para hallar el valor de X, entonces procedemos a utilizar una fórmula, y es menos b sobre 2 multiplicado por a. Ya tenemos aquí los valores de a, b y c que podemos usar, en este caso menos, siempre es el valor que toma esa ecuación, b vale menos 2, entonces aquí tenemos que hacer un paréntesis para encerrar este número sobre 2 por el valor de a, y a está tomando en este caso el valor de 1. Igual, solucionamos esta operación, ley de signos, menos por menos da más, que normalmente no se coloca el positivo, 2 sobre 2 por 1, que es igual a 2. Realizando este cociente tenemos 2 dividido en 2, que es igual a 1. Entonces acabamos de hallar el valor de X para mi vértice, que en este caso entonces sería 1, coma. Para hallar el valor de Y, voy a encontrar el valor de Y, entonces aquí recordamos algo, y es que f de X es una manera de realizar la notación de la función, pero independientemente de eso, recordemos que esto representa Y. Entonces, para hallar este valor, que es la otra componente de mi vértice, Y, lo que debemos hacer es sustituir este 1 donde aparezca X en mi función original. Entonces, sería f de 1. Entonces, sustituyendo en mi ecuación quedaría x al cuadrado, entonces en este caso 1 al cuadrado, menos 2 por x, menos 2 por 1, menos 3. Solucionando esta expresión, 1 al cuadrado, 1 por 1, 1, menos 2 por 1, 2, menos 3. En este caso sería 1, menos 2 y menos 3 daría menos 5, y 1 menos 5 es igual a menos 4. Y entonces ya encontramos el otro valor que buscábamos, que era el de la ordenada, que es el valor de Y. Entonces ya tenemos que mi vértice es 1, menos 4. Lo vamos a ir colocando acá para resumir. Entonces 1,
menos 4, que sería mi vértice. ¿Para qué más me sirve esta información? Hay otro elemento que es el eje de simetría. Y el eje de simetría tiene por ecuación x igual al valor que hallamos en este momento, acá 1. Recordemos que esto que representa el eje de simetría va a ser una recta paralela al eje y que va a cortar al eje x en 1. Entonces ya ahorita en la representación lo vamos a ver con más claridad. Entonces, eje de simetría x igual a 1. Listo. Hasta aquí tenemos una parte de los elementos de la función cuadrática. Ahora vamos a realizar, ya teniendo esa información aquí resumida, vamos a proceder a encontrar los puntos de corte con el eje x y con el eje y. Entonces, empezamos con los puntos de corte. Con el eje x. Para encontrar los puntos de corte con el eje x, debemos hacer que la variable y sea igual a 0, es decir, que esta expresión que está aquí va a valer 0. Yo voy a colocar 0 igual y coloco la función que me entregaron, que sería x al cuadrado menos 2x menos 3. ¿Qué vamos a hacer acá? Esta expresión la vamos a factorizar, vamos a buscar en dos paréntesis factores en los cuales podamos determinar una expresión equivalente. Entonces, esto es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Recordemos que en este caso se descompone x al cuadrado, quedaría x por x, más por menos, lo vamos a ubicar en el primer paréntesis, menos por menos queda más en el segundo paréntesis. ¿Qué pretendemos aquí? Encontrar dos números que al multiplicarlos vamos a obtener menos 3, pero que al restarlos tengamos menos 2. Entonces esos dos números serían menos 3 por 1. Menos 3 por 1, menos 3, y menos 3 más 1 da menos 2x. Otra manera de comprobar que está bien mi ejercicio es multiplicar medios, entonces menos 3 por x, menos 3x, y extremos, 1 por x, 1x. Haciendo la respectiva operación, menos 3x más 1x da menos 2x. Pero pues esto es tan solo para hacer la prueba. ¿Listo? Entonces, ya tengo dos factores y esos dos factores los vamos a tomar aquí y los vamos a igualar a 0. Entonces, x menos 3 igual a 0 y x más 1 igual a 0. Teniendo esos dos factores, ahora vamos a despejar el valor de x. Entonces aquí x es igual a menos 3, que está restando, pasa a sumar a 0 y daría 3. Y 1, que está sumando, pasaría a restar a 0 y me quedaría igual a menos 1. De manera que los dos puntos de corte con el eje x de mi gráfica deben ser 3 y menos 1. Para analizar los puntos de corte con el eje y va a ser muy fácil, porque simplemente mirando la ecuación podemos determinarlos. El punto de corte con el eje y va a ser el valor del término independiente, que es c, y c vale menos 3, entonces el punto de corte con el eje y es menos 3. En caso de que mi función no tenga término independiente, pues mi punto de corte sería 0. Y pues hasta ahí hemos encontrado elementos que son importantes para realizar la gráfica. Entonces ahora vamos a ubicar los elementos que encontramos anteriormente y así ver cómo se obtuvo esta gráfica. Entonces, primero, la parábola abre hacia arriba, ya dijimos que porque el valor que acompaña a x al cuadrado es positivo, que sería acá 1. Entonces, como vemos, abre hacia arriba y su vértice, que es el punto que está aquí,
va a ser un punto mínimo. ¿Listo? Porque es el valor que se encuentra más abajo en la parábola. Entonces, ese vértice que tenemos es 1 en X y menos 4 en Y. Entonces, vértice 1, menos 4. Igualmente, el eje de simetría, X igual a 1, recuerden que habíamos mencionado que era una recta paralela al eje Y que cortaba al eje X en 1, y por eso su ecuación era X igual a 1. Entonces ahí tenemos el eje de simetría. El eje de simetría, aparte de pasar por el vértice, recuerden que funciona muy bien para poder encontrar valores sin necesidad de hacer una tabla de valores, ¿cierto? Porque nosotros simplemente vemos que, por decir algo, este punto se encuentra a la misma distancia tanto a izquierda como a derecha a partir de ese eje. Entonces, con hallar valores a la derecha o a la izquierda es suficiente y simplemente los voy a reflejar a partir de esa recta. Bien, el punto de corte con el eje Y, que es menos 3, aquí lo vemos, está aquí señalado. Los puntos de corte con el eje X, X igual a 3 y X igual a menos 1, entonces lo tenemos aquí, X igual a 3 y X igual a menos 1. Efectivamente, a partir del eje de simetría están a 1, 2 unidades a la derecha, 1 y 2 unidades a la izquierda. Así podríamos seguir encontrando otros valores, pero sin embargo, pues voy a dar un ejemplo de si quisiera hallar algún valor adicional, cómo lo haría a partir de la función que me entregan. Entonces voy a hacerlo para el valor de menos 2. Entonces, sustituimos ese menos 2, que es el valor de X, aquí, en mi función. Entonces me quedaría menos 2, f de menos 2 igual a menos 2 elevado al cuadrado menos 2 por el valor de X, que vuelve a ser menos 2 menos 3. Fijémonos que lo único que hicimos fue reemplazar donde está la X el valor de menos 2. Solucionamos, menos 2 al cuadrado es igual a 4, menos por menos da más, 2 por 2, 4, menos 3. 4 más 4 es igual a 8 y menos 3 es igual a 5. De manera que tenemos que el valor para cuando X vale menos 2, Y valdría 5. Y si queremos hallar otro punto, como les dije, utilizamos el eje de simetría. Entonces tenemos aquí que este punto está a la izquierda del eje 1, 2 y 3 unidades. Entonces a la derecha 1, 2 y 3 unidades estaría por aquí mi otro punto. Y ahí podríamos pues alargar la gráfica. Sin embargo, por eso pues normalmente se hacen aquí estas flechitas para indicar que lo que va a ocurrir es que ella continúa subiendo. Entonces, ahora, en este caso, ¿cómo completaría la tabla de valores? Entonces empecemos. Para cuando X vale menos 2, que es este valor, Y encontramos que vale 5. Para cuando X vale menos 1, que está aquí, Y, está pasando por ahí la gráfica, vale 0. Cuando el valor de X es 0, Y vale menos 3. Cuando X es igual a 1, que está aquí, Y vale menos 4, que lo teníamos a partir del vértice. Cuando X es igual a 2, Y equivale a menos 3. Cuando X vale 3, Y es igual a 0. Y cuando X vale 4, le dijimos por el eje de simetría, es igual a 5. Y esa sería una tabla de valores para la gráfica que tenemos